Damos la bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular. Vamos a hablar sobre Coca-Codo Sinclair, sobre Sopladora, sobre los proyectos hidroeléctricos del país, también sobre el caso Caminosca. Protagonista en buena parte en estos temas es el actual ministro, el exministro de Electricidad, actual legislador de la provincia de La Suay, Esteban Albornoz, a quien hacemos extensiva una invitación para que se conecte con los teléfonos de este emisor y pueda también participar en este diálogo. Es muy importante conocer el punto de vista del exministro, quien se encuentra señalado por la opinión pública como uno de los principales responsables de lo que está sucediendo en Coca-Codo Sinclair. Sin embargo, antes de ingresar en este tema de Caminosca y las hidroeléctricas, abogado Ceballos, quisiéramos conocer qué es lo que ha propuesto usted. Entendemos que ha invitado a la ciudadanía a la glorieta del Parque Central para presentar un punto de vista, no sé si personal o de su movimiento político, con respecto al proyecto Tranvía, relacionado con aquellos pedidos que las autoridades azuayas hicieran al presidente de la República, Lenín Moreno, en la pasada sesión de Cabildo del 3 de noviembre. Gustavo, buenos días, muchísimas gracias, Roxana. De igual manera, sí, el día de hoy nosotros como Unidad Popular vamos a plantear la necesidad de tomar en cuenta la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca como uno de los referentes del desarrollo de la cultura, del arte, el desarrollo de una ciudad que le aporta al país nada más y nada menos que el 5% del PIB a nivel nacional y que por lo tanto debe ser tomada en cuenta y que ha sido olvidada en los últimos años. Y nos referimos precisamente al hecho de que la ciudad actualmente tiene una deuda de 51 millones de dólares a propósito de la construcción del proyecto Tranvía. Y para su funcionamiento anual se ha dicho más o menos se requerirá de 3 a 4 millones de dólares. Nosotros no compartimos la presencia, o mejor dicho, el discurso del presidente Moreno. 4 millones, del funcionamiento. Se refiere usted a subsidio que va a requerir este proyecto para funcionar. Exactamente. Nosotros no compartimos, le decía Gustavo, el discurso del presidente Moreno en la última sesión del 3 de noviembre. Y me refiero a no compartimos el hecho de que se hicieron una serie de propuestas, pero ninguna en concreta, más allá del tema de la garantía soberana en el caso de Huangarcucho, no hay ninguna entrega concreta de recursos para el desarrollo de la ciudad o de la provincia. Se anunció incluso un clúster en el caso de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, es decir, estamos incluso a las puertas, yo diría, de una especie de desindustrialización de la ciudad y la provincia. Se ha anunciado el hecho de que se va a aportar en el ámbito de la culminación del proyecto Tranvía, pero no se dice específicamente con qué. El concejal Javier Barrera ha anunciado y ha dicho que podría ser 1 o 2 cuotas de la deuda inicial o de estos 51 millones de dólares. Bien, nosotros creemos frente a eso y frente a la realidad que vive la ciudad y la provincia, me olvidaba de un tema. Nosotros somos la provincia número 14 y seguimos siendo de las más olvidadas en cuanto a atención vial, de acuerdo a la propia nómina lista del Ministerio de Obras Públicas. El día de hoy vamos a emitir una carta pública al presidente Lenín Moreno para la atención de estos 51 millones de dólares que tiene la ciudad de Cuenca con la construcción del proyecto Tranvía y los 3 a 4 millones de dólares que se entiende por subsidio del funcionamiento anual del tranvía. En otras ciudades del país se ofrecen, por ejemplo, el tren playero, que costará, dicen, más de 1.000 millones de dólares. Se ha ofrecido en otras ciudades del país, como el caso de Quevedo y de Babahoyo, la construcción de la vía rápida. Se está haciendo ahora la vía de 4 carriles en el caso de entre los dos puertos, Machala y Guayaquil. Sin embargo, la obra concreta del gobierno actual en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay es nula o casi nula. Si el presidente Moreno anunció en términos viales, por ejemplo, la culminación de la vía rápida Azogues-Cuenca, que no es otra cosa que lo que ya estaba y lo que ya incluso se había culminado en años anteriores. Por eso proponemos y creemos que es justo que precisamente para, en este caso, entender la condición económica que vive la ciudad de la provincia, se pueda asumir esta deuda por parte del gobierno nacional. Es una exigencia que la hacemos, pero en términos de que el gobierno nacional y Alianza País fueron quienes realmente crearon las condiciones del proyecto Tranvía y por lo tanto es el gobierno quien debe en este caso asumir esta deuda y no los cuencanos que más bien hemos padecido del la respuesta proyecto concreta del gobierno, concejales entrevistados en este medio de comunicación, como fue el día de ayer el concejal Cristian Zamora, no pudieron señalar, no conocen qué es lo que concretamente ha ofrecido el gobierno sobre este tema. Se dijo por parte de otro de los concejales, el concejal Barrera, de que el gobierno asumiría 2
de las cuotas que tendría que pagarse a Francia. Me parece que el alcalde de la ciudad, también en entrevista con este medio, dijo que eso podría equivaler a unos 5 millones de dólares, pero no hay claridad en el tema, menos una respuesta que podríamos llamarlo oficial, es decir, con una confirmación desde el municipio. Y ninguna concreción. Nosotros creemos de que es, de que es lo que realmente debería ser una garantía soberana, como se dice en términos económicos, pero sobre todo yo diría un aporte a la ciudad y la provincia y un reconocimiento de lo que Cuenca ha sido en el desarrollo económico del país, es el tema de garantizar esta deuda, que además es una deuda que ha permitido la construcción del proyecto de tranvía, diría yo, ha traído varios momentos de crisis económica para la ciudad y para la provincia de La Suay. Varios comercios han cerrado y eso debe ser reconocido por parte del gobierno central. Se han implementado en el tema de la ley en esta ley que permitió la ley de remisión, la posibilidad de que varios de estos comercios tengan también la posibilidad de acceder a esta ley. Sin embargo, ya el mal fue causado en la ciudad y en la provincia. Es decir, como digo, estos comercios cerrados que han impactado en la economía de la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca. Eso debe ser reconocido por el gobierno. Y es por eso que nosotros hemos planteado esto, o vamos a plantear, mejor dicho, la necesidad de que no hablemos de 2, 3 o 4 cuotas, sino planteamos al debate el hecho de asumir este costo, los 51 millones de dólares que representan parte de la deuda que tiene la ciudad con el proyecto tranvía. Es una exigencia y yo diría un legítimo reconocimiento a las aspiraciones que tiene la ciudad. ¿Por qué también lo hacemos? Porque esto le permitiría al municipio de Cuenca, le permitiría a la ciudad y a los azuayos y azuayas discutir el precio, por ejemplo, de la tarifa del uso del tranvía en otras condiciones, porque hablamos de la deuda, pero también del tema del subsidio al tranvía. Es decir, hoy, en estos días, se plantea el hecho, por supuesto, de que el tranvía no puede tener el mismo costo que el bus de transporte urbano. Estamos hablando de un sistema mucho más equipado, tecnológicamente diferente, precisamente por eso, para que sea insertado en el proyecto general que tiene el municipio del tema de movilidad. Lo que nosotros creemos es que el subsidio debe ser planteado por parte del gobierno central. No todo subsidio es malo. De hecho, estos subsidios permiten, en el caso, acceder a los sectores más populares, en este caso a la movilidad y sobre todo en este caso al tema del tranvía. Sebastián, otro tema que le escuchamos al presidente de la República en su participación el día 3 de noviembre y que tiene que ver también con el tranvía Cuatro Ríos es que no quiere encontrar responsables, el presidente de la República no quiere encontrar culpables. Bueno, ¿dónde van a quedar entonces las responsabilidades en lo que ha sido esta tormentosa construcción de este proyecto? Exactamente. ¿Será que no quiere encontrar culpables? Porque uno de sus secretarios particulares, uno de sus ministros mimados, es nada menos y nada más que el exalcalde de Cuenca, Paul Granda, que tiene responsabilidad en la firma de los convenios iniciales del tranvía. Por eso es que seguramente dicen, bueno, no queremos buscar responsables. Y es un gobierno que lamentablemente ha hecho poco por perseguir la corrupción. Vamos a hablar en el tema eléctrico, pero en el tema del tranvía también no se han transparentado todo lo que fueron los convenios iniciales del tranvía. No se han auditado y quienes auditaron los procesos iniciales del tranvía, quiero recordarle, Roxana, fue nada menos y nada más que el señor Carlos Polifazioni, que era parte de la Revolución Ciudadana, casi militante de Alianza País, y por lo tanto no puede quedar la ciudad, y nosotros no compartimos esa declaración del presidente de dejar casi que en la impunidad lo que fueron los contratos iniciales del tranvía y a su o mejor dicho, su colaborador cercano y exalcalde de la ciudad. Así no pueden tratar el país los grandes megaproyectos que se han dado en el Ecuador. Por eso es que precisamente hoy tenemos asambleístas que gozan de impunidad, tenemos más de 10 ministros que están, en este caso perseguidos por la justicia, y tenemos unos cuantos personajes que han huido del país precisamente por decir no quiero saber quién es el responsable de la construcción de la obra. Hablando justamente de estos temas, abogado Ceballos, venimos insistiendo de que tan grave como la corrupción flagrante que se ha dado en el país es el estado de impunidad. Y la Comisión Nacional Anticorrupción es la que, tras la extraña renuncia del fiscal general Edwin Pérez, ha señalado, lo hizo Germán Rodas, quien dirige esta Comisión Nacional Anticorrupción. Puso un reclamo público al exfiscal general porque no hizo nada en el caso Caminosca, en el que está involucrado el asambleísta morenista Esteban Albornoz, entre otros. Dijo también Germán Rodas que le dieron información al fiscal Edwin Pérez sobre elevación de impuestos de los hermanos Alvarado, y no hizo nada. Pero vayamos con el caso Caminosca, caso en el cual usted también ha venido haciendo un seguimiento. ¿Cómo se encuentra?
Duerme el sueño de los justos, Gustavo, lamentablemente. El fiscal general, yo tuve la posibilidad, y quiero comentarle ahora, de tener una conversación personal con el fiscal general y un compromiso de simplemente agilitar el tema de los casos de corrupción en el ámbito de los sectores hidroeléctricos. Nosotros le hemos planteado, además que una conversación que es pública, no vayan a decir que fue una conversación para soslayar el criterio jurídico del fiscal. El fiscal se comprometió al hecho de investigar a profundidad uno de los hechos de corrupción más flagrantes que ha tenido la historia de los últimos 10 años del correísmo en el país. Y digo flagrantes porque hay pruebas fidedignas, hay informes que señalan la responsabilidad de altos funcionarios del Estado en el tema o en el caso de coimas de una empresa privada al Estado ecuatoriano para la recepción, en este caso, de consultorías en el ámbito del sector hidroeléctrico. Sin embargo de eso, yo quiero decir que 6 o 7 meses después de esa conversación que tuve yo personalmente con el fiscal general, no se movió un solo dedo más que la determinación o la providencia que aseguraba el aperturar las patrimonios del actual asambleísta Esteban Albornoz. Todo el mundo conoce que cuando alguien roba o recibe coimas, no necesariamente lo inserta en su patrimonio. Y no estoy diciendo que esto haya hecho el señor Albornoz. Sin embargo, nosotros dijimos y le dijimos al fiscal general que, siendo eso una providencia muy importante, era insuficiente en el ámbito de la persecución a los corruptos y al caso Caminosca. Puedo yo decir que ahora, frente a esta renuncia, que evidentemente no ha dejado de asombrarnos, no se ha movido un solo dedo en el tema Caminosca, como, digamos, insisto, uno de los hechos más flagrantes de la historia de corrupción que vive el país. Pero recordamos que, si no me equivoco, Sebastián, a inicios de este 2018, la Contraloría General del Estado confirmó la presunción de delitos o de posibles delitos penales en el caso Caminosca. ¿Qué ha pasado con estos informes de la Contraloría? Tampoco nada. Tampoco nada, absolutamente nada. De hecho, también en el caso del Tribunal de Miami de la Florida, se concretó esta responsabilidad que hubo en caso de la empresa privada de Caminosca, la responsabilidad que hubo. Sin embargo, de esos informes ni siquiera, quiero yo decirles, se ha pedido la cooperación internacional para que la Fiscalía General del Estado, es decir, los ecuatorianos, accedamos al caso que existe o que ya se determinó que tuvo una sentencia en el caso del Tribunal de Miami. Esto es de Ripley, es decir, en otras latitudes del mundo se habla de la corrupción del país y la Fiscalía General del Estado se pone la venda en los ojos y ni siquiera pide, digamos, esos juicios y esa cooperación internacional para poder perseguir aquí a los corruptos. ¿Qué poder tiene el actual asambleísta Albornoz en la Fiscalía? ¿Qué poder tiene en la justicia ecuatoriana? ¿Qué es o cuál es qué es lo que representa esta inmunidad, más allá de lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, que hace casi que intocable a Albornoz? Eso es lo que presentamos al debate. Y ojo, que no tenemos una persecución a la persona, sino como tal al delito, al hecho como tal de la corrupción que existe en las empresas hidroeléctricas y que hoy es más visible que nunca. Es decir, no solamente ya hablamos del caso Caminosca, hablamos del caso Manduriaco. Quiero recordarle, Roxana, que la Contraloría también emitió un fallo de una deuda, o mejor dicho, una glosa de de un sobreprecio de $72 millones, que hasta el día de hoy han sido intocados por la Fiscalía General del Estado. $72 millones. Ayer salió también el caso de la empresa o de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, otros tantos millones de dólares, me parece que son $112 millones. Y en el caso de Coca-Cola Sinclair, que es el último caso, cerca de 8.000 fisuras que además el señor Esteban Albornoz las conocía, Gustavo. Yo tengo un oficio, por aquí lo tengo, del ex asambleísta Clever Jiménez, emitido en el año 2012, donde le dice: señor Albornoz, existen por parte de la fiscalización y de las empresas que hacían la fiscalización las dudas con respecto a las fisuras. Y el señor Albornoz le responde: eso a usted no le compete, son temas propios de una empresa pública y por lo tanto reservados de una empresa pública. Así que no venga a decir ahora el señor Albornoz que no conocía. Y tenemos los oficios del señor Jiménez cuando le decía a Esteban Albornoz: está construyéndose mal en el 2012 la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Por lo tanto, estamos hablando de una inmunidad que no solamente la tenía ahora como parlamentario, sino que lo tiene como precisamente uno de los principales hacedores de las hidroeléctricas en la época de la Revolución Ciudadana. Ahora, lo dicho por el ministro Carlos Pérez, que cada vez que habla genera expectativas. Ya van varias ocasiones en las cuales la palabra del ministro se queda sin piso. Recordemos nada más aquellas declaraciones que hizo sobre la minería en Morona, Santiago,
que realmente exacerbaron a los cuencanos. El ministro señaló que de cualquier manera, y entendemos que todavía estará dentro de esa expectativa, pasará el tiempo, de cualquier manera se harán los proyectos mineros en la provincia de Azuay, ojalá no sea así. Pero vayamos al tema de las hidroeléctricas. El ministro acaba de decir que Sinohidro asumirá esos aproximadamente 1.100 millones de dólares que se dice costarían para reparar Coca-Codo Sinclair. Hagamos un breve análisis del tema. La ley obliga como mínimo que exista la garantía que respalda el buen uso del anticipo, la de fiel cumplimiento de contrato y garantías técnicas por los equipos que se proveen y se instalan. En proyectos de envergadura también se estipula una garantía técnica que tiene como objetivo asegurar el buen funcionamiento de la central, de modo que ésta cumpla con índices de eficiencia y producción, por ejemplo, según se lo haya establecido en los pliegos y en la oferta. Hay también una garantía de buen uso de anticipo que con total seguridad se habrá extinguido ya a esta fecha, pues cualquier anticipo debió ser amortizado con la entrega provisional. Hay la de fiel cumplimiento del contrato. Si no ha operado la entrega-recepción definitiva del contrato, como parece ser la situación en Coca-Codo, debería estar vigente y ser perfectamente ejecutable, pero su valor debería estar, esto no conocemos porque son documentos privados que no se los hace conocer, pero debería estar en un equivalente al 5% del valor del contrato, es decir, del contrato original y de todos los contratos complementarios que se hubiesen suscrito, lo cual da cuenta de un estado casi de indefensión del Estado ecuatoriano, porque 5% del valor del contrato no llega ni de lejos a los 1.100 millones de dólares que son el costo de la reparación. Las garantías técnicas de los diferentes equipos, partes, piezas, usualmente corresponden a plazos y condiciones de cada fabricante. Aquí puede pasar lo siguiente. Los chinos normalmente son integradores en este tipo de productos, es decir, no producen ciertos equipos esenciales o principales, construyen la central utilizando partes de terceros, turbinas, rodetes que se encuentran en entredicho, etcétera, o sistemas de control, pero no son ellos quienes dan las garantías técnicas. Si la garantía técnica es de los chinos, habría que ver por otra parte cómo responden. Si es de cada fabricante del equipo, habrá que ver si son ejecutables. Ya por el tiempo transcurrido desde que se inició sobre los rodetes, acaban de señalar los chinos que no pueden ellos cubrir con esa garantía. Todo esto lleva a la conclusión de que el Estado se encuentra prácticamente desprotegido frente a los chinos y que es ingenuo pensar que es verdad lo que dice el ministro Carlos Pérez de que los chinos se responsabilizarán por todos los daños. Punto. Sí, usted ha sido bastante claro, Gustavo. A ver, se suponía que la empresa, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, le generaría un ahorro al país de entre 50 y 60 millones de dólares al año, se decía. Y por lo tanto se decía que en 5 a 6 años estaría pagada la obra. Primer tema. De hecho, está circulando un video en redes sociales que entiendo yo debe tener el aval del señor Albornoz. ¿Qué es lo que sucede? Si es que se paraliza el cuarto de máquinas, que es uno de los determinantes que plantea la Contraloría General del Estado, eso va a suponer parar una parte de la generación de energía por parte de la hidroeléctrica. Así es, y vienen temas de lucro cesante, de daño emergente. Exactamente. Millones de dólares que pierde el país. Exactamente. Entonces hablamos de que la ganancia del Estado no va a ser 60 millones de dólares al año. Va a haber, no como decía este video de redes sociales, al contrario, una pérdida simplemente por paralizar una parte de la generación de energía eléctrica por parte de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Primer tema. Segundo, estamos hablando, y lo que no ha dicho la Contraloría General del Estado es que existió un sobreprecio de cerca de 800 millones de dólares del precio pactado inicialmente, que es más o menos lo que sucede en todas las hidroeléctricas. Lo que ha señalado Fernando Villavicencio, lo hizo el día lunes en este medio de comunicación, lo ha hecho posteriormente en otros medios. Se infló, dice Villavicencio, esa central que no podía producir más allá de 800 megavatios. Se hizo un proyecto duplicando esa capacidad, sabiendo que no existe agua para producir esa cantidad de energía. Por lo tanto, ahí hablamos de un sobreprecio que debería investigar la Contraloría General del Estado de cerca de 800 millones de dólares. 800 millones de dólares, que es más o menos, insisto, lo que pasa en todas las hidroeléctricas del país. Tercero, está atado como las 7 de las 8 hidroeléctricas a préstamos chinos. Yo tengo en mis manos, Gustavo, y le voy a dejar una copia, el acuerdo con el que firmaron la hidroeléctrica San Francisco con el Exim Bank.
y recién lo he recibido hoy en la mañana, pero quiero yo leerle un tema de cómo más o menos firmaban los chinos para que usted tenga. Imaginamos que usted va a lo que es conocido ya en varios contratos que han hecho los chinos en Ecuador con el gobierno de Correa, en que en el convenio de financiamiento, que por lo general se lo mantiene secreto, haya alguna figura de protección en favor de los intereses chinos. Seguramente allá es hacia aquí está el tema de la inmunidad. Podríamos dar lectura. Sí, por supuesto. El prestatario... Dela usted más bien, porque conviene es un artículo que el grande para prestatario leerlo, y los lo que es otros relevante. activos del prestatario no constituyen propiedad con inmunidad, como se define más adelante. Están sujetos y disponibles para los procesos como se define más abajo. Y el prestatario garantiza el no invocar cualquier defensa sobre la base de la inmunidad de soberanía para sí y para otros activos que no constituyen propiedad con inmunidad con relación a cualquier acción legal. Es decir, en la práctica, Gustavo, el Estado ecuatoriano renuncia al tema y a la posibilidad de enjuiciar con activos a la empresa o en este caso al prestamista, que son los chinos. Pero quiero leerle algo más. Y nosotros tenemos que creer al ministro Carlos Pérez de que los chinos van a cubrir los daños de Coca-Cola. Es gravísimo, pero además, acabo de revisarlo en la mañana y estuve revisando antes de entrar aquí, con respecto al tema de los impuestos. Esto se refiere a la hidroeléctrica San Francisco. Bajo las leyes del Ecuador no hay impuestos grabados. Dice el contrato, no hay impuestos grabados, ya sea mediante retención u otro modo, sobre o en virtud de la ejecución o entrega de este convenio de préstamo de crédito al comprador. Es gravísimo. Están renunciando, en este caso, a la cobra de los impuestos del Estado ecuatoriano. Pero esto es lesivo para las leyes nacionales. Por lo tanto, incluso violentando todas las leyes nacionales, yo podría decir que este contrato es inconstitucional y por lo tanto la deuda no debería ser pagada, porque hay deudas legales y deudas ilegales. Esto es al chulco. Cuando uno renuncia a la soberanía nacional, como hicieron en varios de los empréstitos, y si es que este documento, y yo le exijo al señor Albornoz y al ministro de Economía, presenten el contrato con el que firmaron todas las hidroeléctricas. Lo que debería hacerse. Para transparentar. Si es que ellos renunciaron a la soberanía nacional, cosa que es inconstitucional, el contrato podría ser ilegal. Ha hecho usted un seguimiento de Sopladora. El proyecto aquí en la provincia de Azuay, Cañar, Morona, que fue inaugurado hace más de 2 años por el expresidente Correa, pero que no ha sido, por lo menos que nosotros conozcamos, objeto ni siquiera de una entrega-recepción provisional. Gustavo, le voy a dejar asimismo para que vea usted el grado de impunidad. En el 2013 se hizo una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado, y esto lo hizo todavía Carlos Polit. Hay cerca de 13 recomendaciones. Entre ellas, pregunta la Contraloría, ¿por qué firman contratos que no son parte del contrato inicial? Para el sobreprecio. Esto sí lo digo yo. Y es la interpretación de lo que dice la Contraloría General del Estado en su auditoría que hacen en el 2013 de Sopladora. Y una de las recomendaciones es no firmar subcontratos u otros contratos por fuera del contrato inicial. La Contraloría dice además, se queja públicamente y dice, no puedo acceder al contrato del préstamo entre los chinos y la empresa estatal o el Ministerio, en este caso de Economía y Finanzas, para hacer una auditoría, porque la Contraloría estaba vetada de hacer la auditoría de los contratos con los chinos. Y le cuento, y usted conoce además mucho mejor que yo, que actualmente, y esto puede servir incluso como lección para lo que va a pasar en Coca-Cola Sinclair, el Estado ecuatoriano no ha podido cobrar las multas que tiene en el caso Sopladora. ¿Usted cree que van a cobrar en el caso de Sinohidro, en el caso de Coca-Cola Sinclair? Es sorprendente que con tanta manifiesta irregularidad en los proyectos hidroeléctricos que nosotros conozcamos nuevamente, jamás se ha cobrado una garantía de toda esta serie de garantías que son parte de esta contratación pública. Un solo centavo, pero además quiero advertir. Las multas acumuladas en Sopladora superaban ya los 360 millones de dólares. Exactamente. Pero además quiero advertirle algo más. En el caso de todas las hidroeléctricas que fueron construidas por los chinos, existen 3 temas. 1, no hubo, y lo es en el caso de la hidroeléctrica San Francisco también, todo el tema de la apreciación o del apego a las leyes y normativa ambiental. Igual que en Coca-Cola Sinclair, no hubo. Los chinos violentaron las normas ambientales y el Estado no dijo absolutamente nada. Violaron varias de las normas laborales del país. Y tercero, y escuche bien y que quede grabado esto, van a haber, no solamente en Coca-Cola Sinclair, sino van a haber problemas de construcción en 7 de las 8 hidroeléctricas que fueron construidas por los chinos.
en 7 de las 8 hidroeléctricas, los mismos, es decir, que no fueron los materiales que se previeron, que no fueron los materiales que se contrataron, las fisuras que ahora existen en Coca-Codo Sinclair van a existir en las hidroeléctricas que se construyeron por los chinos. Esas fueron mal hechas y después de un tiempo, no va a durar 50 años, Coca-Codo Sinclair fue inaugurada en el 2016, estamos a 2018 y hablamos ya de 8.000 fisuras, cuando se decía que esa hidroeléctrica durará o tendrá un tiempo de 50 años para su principal o inicial reparación. Es decir, nos metieron, digamos, gato por liebre y hoy los ecuatorianos vamos a tener que pagar una deuda además por una obra que fue mal hecha. Fernando Villavicencio decía que además Coca-Codo Sinclair se hizo sin estudios de ingeniería de detalle. Exactamente. Imagínese usted lo grave que significa eso. Es decir, que todo el proyecto del cambio de la matriz energética no fue concebido por el Estado ecuatoriano, sino fue concebido en China. Ahora, ¿quién es responsable? De una manera nos parece que torpe, incluso provocadora. Esteban Albornoz tuvo por allí una expresión señalando de que él no era soldador. Supuestamente, me imagino, tratando de lavarse las manos en cuanto a las responsabilidades en este proyecto. Las responsabilidades tienen que ver con todo el área de sectores estratégicos. Jorge Glass, está el señor Esteban Albornoz, exministro de Electricidad, los gerentes de la SELEC, el propio presidente de la República, Rafael Correa, que han sido intocados en el tema hidroeléctrico. Y Esteban Albornoz fue justamente ministro de Electricidad y también fue presidente del directorio de SELEC. Como ministro de energía, digamos, renovable en ese entonces, y ministro de Electricidad. Pero quiero decirle algo más. En el caso de Coca-Codo Sinclair, como en el caso de la mayoría de las hidroeléctricas que se construyeron en el país, ahí empiezan a haber visos también de irregularidades. ¿Cómo es que la empresa Sinohidro le debe al Estado ecuatoriano $112 millones en impuestos por consultorías que no existieron en el país y que no son palpables, que no fueron reales, y que el SRI hoy lo ha denunciado? $112 millones de evasión de impuestos por consultorías falsas que no existieron. Y como se dice ahí, ¿esa será acaso la forma que hicieron para tener las coimas que recibieron varios funcionarios del Estado? ¿Esa no es acaso el mismo modus operandi que tuvo Caminosca? Es decir, con las coimas, con cerca de $5 millones, que incluso en el caso del fallo de Caminosca se hablaba que fueron utilizados para la campaña electoral del 2013. Es decir, este es un tema que aún ha sido intocado, insisto, pero que tiene responsabilidades y que deben pagar. No puede ser posible, y le quiero comentar, Gustavo, de que uno de los implicados en el caso Caminosca, el señor Arias, hoy esté ya fuera del país. ¿A quién se refiere? Al señor Santiago Arias. Y estén estudiando incluso maestrías y doctorados en España. Estas iniciales. Sí, estén en España, fuera del país. Bueno, allí está la Comisión Nacional Anticorrupción, organismo oficial de este gobierno, que reclama, una vez que ha salido el fiscal, lo reclama de por qué no hizo nada en el caso Caminosca. Por supuesto, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría si es que se declara en el caso Caminosca que Arias tuvo que ver con el tema de la recepción de coimas? Está fuera del país. Esto es realmente lamentable. Pero y queremos hacer nuevamente un llamado público a Esteban Albornoz a que dé la cara. Usted, señor Albornoz, fue ministro del ramo, presidente del directorio de SELEC, estuvo también en el directorio de Coca-Codo. Como ministro tuvo injerencia directa en todos los proyectos emblemáticos en el área de electricidad. Trabajó de la mano con Jorge Glass. Los dos, usted y Glass, controlaron a su antojo al sector eléctrico y tomaron decisiones que luego las empresas simplemente debían aplicar. No existía autonomía en las empresas públicas en el gobierno de Correa. La desgracia de Coca-Codo, como la de Sopladora y de tantas otras en distintos ámbitos, solo se explica por una convivencia del gobierno con las empresas y los bancos chinos. Señor Albornoz, le invitamos una vez más y le retamos a que dé la cara a los ciudadanos de Cuenca y de la provincia de La Suay. Usted nos debe explicaciones, usted es representante de la provincia en la asamblea y debe rendir cuentas. Cerremos este diálogo con su conclusión, abogado Ceballos. Las hidroeléctricas fueron y le costaron al país y son parte de todo el desangramiento que hubo de dólares para la corrupción. Todo lo que se invirtió en hidroeléctricas fue a parar una buena parte de la corrupción, que es precisamente lo que hoy representa la mesa servida del correísmo, pero lo que hoy también representa la inmunidad y la impunidad por parte del presidente de la República. Yo le hago un llamado al gobierno nacional a perseguir a los corruptos. ¿Qué pasó con la Comisión de Naciones Unidas de altísimo nivel que se pretendía generar para la persecución de los hechos de corrupción?
Nada, propuesta por el presidente de la República. Claro, así es. Lenín Moreno dijo que pediría a Naciones Unidas que le asesoren en anticorrupción. ¿Qué pasó con la ley anticorrupción presentada por el presidente Moreno? Es una ley mala, pero ¿qué pasó incluso con esa aprobación presentada ya hace 3 meses atrás? Y cuando dijeron que los proyectos que se habían presentado ya en la Asamblea Nacional no servían. No tenemos una ley anticorrupción en el país. ¿Qué ha pasado con los varios casos que ha presentado la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿No será acaso que la Comisión Nacional Anticorrupción debería elevarse a una comisión del Estado para la persecución de los hechos de corrupción que existen en el país? Hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana a tomar muy en serio la reinstitucionalización del Estado. Necesitamos un fiscal o una fiscal que esté a la altura de los acontecimientos. No puede ser un fiscal que, como el que acaba de salir, pretenda tapar estos hechos que yo creo que avergüenzan a toda la ciudad y a la provincia. Hay que poner punto final a este estado de impunidad en el Ecuador. Gracias A Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular, por su presencia en esta mañana.